Naruto es una obra que ha sido amada por muchos, parte de la vida de otros, una gran y entretenida historia para quienes no ahondaron tanto en su universo, y por qué no decirlo, una decepción para unos cuantos. Esta es una serie que me gusta mucho, y la cual por supuesto he disfrutado. De hecho, y contrario a muchos de los más grandes fans de esta franquicia, su recta final no ha retrocedido ni un centímetro mis sentimientos hacia la obra, que, aunque por supuesto como todo verdadero fan puedo diferenciar cuando la obra estuvo en su pico y cuando se fue a picada, hago esta introducción porque, como es obvio por el título en este video, pretendo comunicar mi negativa frente a cierto apartado que me ha carcomido la cabeza ya un buen tiempo, y que sin embargo puedo entender que estos pensamientos pueden caer fácilmente en la categoría de queja, fanfic o alucin de mi parte. Obviamente es fácil ver una obra ya concluida y señalar lo que debió ser en base a lo que fue, porque claro, desde una perspectiva ajena a la que implica escribir y publicar un manga, esto es fácil. Tan fácil que el internet lo ha hecho durante mucho tiempo. Verán, a día de hoy no es un misterio que existan ciertas quejas por parte de la comunidad a cómo fue desarrollado tal o cual aspecto de la obra. Esto por supuesto se debe a que la misma sí que contó con varios puntos desfavorables, que se hacían más presentes a través de la historia. Pienso que la mayoría de estas vienen de aquellos quienes con más entusiasmo vieron la serie, al notar por supuesto que Kishimoto daba respuestas radicalmente opuestas a lo esperado, a lo planteado, o para peor a la propia realización de la obra. En su mayoría la comunidad coincide en los mismos puntos que no hace falta mencionar y que por supuesto si eres fan de la obra ya habrás escuchado, mismos que por norma general se encuentran en los momentos más tardíos de la obra. Hay quienes incluso han llegado a dividir a Naruto desde el momento en que la serie era buena y el momento en que la serie es mala. Los más sutiles explican sobre el desarrollo del último gran arco, la Cuarta Guerra Ninja. Otros más atrevidos consideran que Naruto debió acabar al final de la saga de Pain, cosa que honestamente nunca llegué a compartir, pues no me satisfacería dicho corte. Los más pesimistas señalan que solo la infancia de Naruto se desarrolla bien a comparación a su adolescencia. Y claro, luego están los que dicen que Naruto solo era bueno en su primer capítulo, conversación que sí estaría dispuesta a llevar si fuera Boruto. Ahora, toda obra tiene problemas y se hace de decisiones erradas. Es solo como dichas decisiones son resueltas o en su defecto como el público las recibe, que pueden ser superadas. Y para mí la primera gran mala decisión tomada por Kishimoto en Naruto radica en la saga de los exámenes Chunin, y honestamente creo que ha pesado tanto en la obra que la misma fue otro clavo en la Gran Guerra Shinobi. Es más, por qué no decirlo, fue el clavo limpio, el brillante, el duro, no el más pesado pero sí uno de estos. Verán, esta es mi propuesta, que puedes o no compartir y por supuesto probablemente no sea un pensamiento único ni nuevo, pues es tan evidente que muchos habrán concluido lo mismo que plantearé. Sin embargo, y como explicaré más tarde, creo que no se habla tanto de ello porque nosotros los fans compartimos cierta responsabilidad con esto. El primer gran error de Kishimoto fue no sacar de la serie a Hinata y Rock Lee. Sí, ok, dejémoslo claro. Sí, Hinata es Tokio es con dichas más lindas. Me encanta su actitud y sí, Sakura también es bonita e inteligente y ya. Todo eso que debemos decir para no crear disputa. Igual yo preferiría a Tenten, aunque es objetivamente peor que ambos personajes. Y sí, gente, Rock Lee es increíble. Rock Lee vs Gaara con música de Linkin Park, por supuesto que sí, señor, póngase la versión de 10 horas. Qué bueno, Rock Lee, ese sí es un protagonista. Ahora bien, antes mencioné que los más grandes fans de Naruto son los que no se cortan a la hora de señalar los errores de la serie, y creo que esto es así en la gran mayoría de series, o bueno, debería serlo, pero usualmente la negativa a una crítica genera peores críticas. Claro que adoro a ambos personajes y entiendo que el pensar en que los mismos no deberían formar parte del elenco principal de la serie parece el equivalente a desearles la muerte. Si no eres protagónico no existes, y si no existes lo mismo da que vivas o no dentro de la obra. Pero, y creo que es importante definir lo que quiero decir con apartarlos de la serie, con esto de que Kishimoto debió sacarlos no me refiero a desaparecerlos, me refiero concretamente a su vida como shinobis. Naruto es una serie que destaca no tanto por lo que cuenta sino por cómo lo cuenta, y un apartado que siempre me ha parecido curioso es el del ninja a través de Kishimoto. Dentro de esta serie de ninjas se maneja una lógica interna que hace de los ninjas algo más alejado de la percepción general de ninjas que la gente tiene, véase los ninjas no visten de naranja, pero no por eso estos ninjas de Kishimoto dejan de funcionar como organización con reglas, jerarquías y pruebas. Entrado de lleno a la serie se realiza el arco de los exámenes Chunin, un arco cuyo centro es presentar de forma dinámica los personajes que aportarán o cerrarán el camino del protagonista. Sin embargo, para el universo de Naruto el arco funciona de otra forma. Estos exámenes separan a aspirantes de profesionales, por así decirlo, y para hacerlo se darán una serie de pruebas tanto físicas como mentales, que habrán de ser superadas para el que a futuro será el elenco de la serie. Algo curioso de este arco es que se trata del segmento de historia donde más se construirá el mundo de la serie, pese a que al mismo toma como la ocasión tan solo ciertas partes de la aldea del protagonista, para definir un poco más sobre el aporte de este arco para la construcción del mundo. Mientras otras secciones más avanzadas de la serie parecen ahondar en el pasado del mundo y cómo este pasado es causa del presente, los exámenes Chunin hablan de gran parte sobre el código de honor que se maneja entre los ninjas, la percepción de los mismos hacia una claramente peligrosa profesión,
la necesidad de que existen nuevos shinobis en un mundo que no siempre está en constante peligro, y la relación de ninja-ninja que se establece aun cuando la misma podría fácilmente no existir. Consideremos que aún dentro de la serie se habla de cómo estos deben priorizar el deber sobre sus compañeros, idea que por supuesto habrá de ser desafiada o aceptada. Es en base a la idea del ninja planteada en Naruto que digo sin temor que no todos los personajes deberían ser ninjas. No deberíamos siempre festejar el que un personaje logre el éxito inmediato, si dicho éxito no lo llevará a nada, y es por eso que planteo que tanto Rock Lee como Hinata no deberían haber alcanzado el estatus de otros cuantos. Vamos por partes, ¿por qué específicamente estos personajes? ¿Por qué no otros? Bueno, obviamente no debería hablar de decisiones que no tomé, ni supe cuándo fueron tomadas, ni de lo que creo que navegó por la mente de Kishimoto, pero creo, y ojo, es mi creencia personal, que Kishimoto justamente había planteado removerlos de este peligroso estilo de vida. Para muestra solo hay que repasar el paso de estos personajes a través del examen. Hinata desde un principio se nos muestra como el interés romántico de Naruto, al menos de su parte, cosa que por supuesto no requiere de ella lanzando con Ice, y en un rato hablaremos de cuán beneficioso sería para dicho romance el que esto no sea una kunoichi. Más adelante Hinata hace el examen escrito, el cual obviamente no representa ningún problema. Este examen se trata de convicción más que de inteligencia, pero coincidamos en que aunque la convicción de Hinata a veces sea puesta a prueba, si eres listo no debes temer a este examen. Luego se halla el examen en el bosque, donde los personajes deben llegar a una meta trabajando juntos para eliminar a otros equipos, cuyo trabajo en conjunto sea menos eficiente. Llevas un pergamino tuyo y le quitas uno al rival. Aquí no podemos descifrar la dinámica de trabajo que existe entre el equipo de Hinata, pero digamos que la relación se basa en todos somos tan débiles que debemos apoyarnos para que ninguno sea el eslabón débil. Son un grupo unido pero se esfuerzan en que funcione. Finalmente Hinata llega a la tercera etapa del examen, un enfrentamiento 1 a 1, donde pierde y es aquí cuando se plantean muchas cosas. Si antes hablábamos de la convicción de Hinata que realmente nunca fue puesta a prueba, aquí sí que lo es. Su oponente Neji deja en claro todo lo que de Hinata antes se había dicho por nada más ni nada menos que su familia, quienes a menudo la consideraban una decepción. Y aquí Hinata muestra una faceta que podemos aplaudir o escupir, y es su necedad. Sé que necedad suena un adjetivo negativo, de hecho uso necedad pero en realidad podríamos llamarle determinación. La determinación de Hinata no le permite ganar, pero establece ciertos elementos que seguirán persistiendo en la obra como las expectativas, el destino y la lucha contra ambas cosas. Hinata ha sido clasificada como débil y su rol en la familia Hyuga se ve cuestionado, pues si bien debería ser la líder de este, su poca fuerza y su actitud reservada le hacen inferior a su primo, quien no puede aspirar al liderazgo, y su hermanita, quien claramente se ha vuelto la favorita al ella sin mostrar real fuerza. Rock Lee por otra parte se presenta de forma más especial. Tan pronto como aparece en escena comprendemos que tomará un rol protagónico en el arco. Siendo este un arco que establece una competencia, muchos personajes destacan desde un inicio. Rock Lee subvierte las expectativas, pues mientras otros se ven imponentes o aterradores, Rock Lee es bastante simple. Su traje siempre me ha parecido ideal a él, pues aun siendo bastante ridículo te da una pista visual de su enfoque en la fuerza física. Y es esta fuerza física lo único que tiene y lo único que le permite colarse entre otros, haciendo que lo que sea simple en diseño y actitudes se vuelva complejo en acciones y participación. Rock Lee rápidamente muestra que es alguien a tener en cuenta y aunque parece no esconder más trucos, más tarde nos enteramos que no es así. Da una prueba de su fuerza peleando con Sasuke, personaje que hasta ese entonces era el único dotado del que se nos había hablado, y como una rápida victoria demuestra el primer punto que lamentablemente jugará en contra de Rock Lee más tarde. Y es que si bien este gana, lo cierto es que el combate le sirve solo como carta de presentación, mientras que para Sasuke aún perdiendo el combate le da oportunidad para apuntar a crecer a un futuro. Podemos creer que esta pelea es para Rock Lee, pero no es así, es una pelea para dar a conocer la siguiente meta de Sasuke, alguien que hasta ese entonces había destacado por un don con el que nació y un par de habilidades especiales. Ahora se le plantea el concepto de crecer físicamente. Por supuesto como espectadores asumimos que este combate es algo que compete a Rock Lee, pero no es así. Otro elemento que juega en contra del personaje es irónicamente la sinergia que tiene con su equipo. Mientras el equipo protagónico, el equipo 7, debe aprender a comunicarse y cooperar entre sí, el equipo de Rock Lee, aun habiendo establecido diferencias entre sí, saben trabajar para engañar a otros equipos, así como tomar el examen que les prueba mentalmente con una facilidad. Como se puede ver, el personaje aun siendo joven e inexperto ya ha atravesado fuera de pantalla todo un arco de crecimiento, entrenamiento, aceptación y rivalidad, cooperación y fortalecimiento, por lo que para él solo quedaría la despedida, la maestría o el amor. Para la sección del examen donde los estudiantes se eliminan entre sí, Rock Lee tras un par de peleas aprende que tal vez no es suficiente su fuerza, y esto es ideal pues mantenerlo como parte importante de este universo implica plantear su crecimiento a futuro. Pero al llegar a los enfrentamientos 1 a 1 es concluida la historia de Rock Lee hasta esta primera gran saga. Rock Lee, el primero de los más fuertes en hacerse presente, pelea contra Gaara, la fuerza más desconocida hasta ese entonces. Todos sabemos qué ocurrió. Gaara venció a Rock Lee, que literalmente lo dio todo.
Esta pelea no solo concluye con Rock Lee decepcionado de su fuerza o humillado, literalmente le incapacita. Esto por sí mismo parece el evidente desplazamiento de Rock Lee como peleador dentro de la serie. Sin embargo, el encuentro no se caracteriza solo por presentar la mayor fuerza física contra la defensa especial más absoluta, también lo hace para sentar una de las más grandes lecciones de la serie, que seguiría presente hasta el final, o se suponía. El trabajo duro vence al talento natural, y esto es triste, por supuesto que me encanta la frase, y ahondaremos en ello más adelante, pero el asunto es que de la misma forma que Sasuke siendo casi el protagonista de la serie, fue para quien realmente funciona su enfrentamiento con Rock Lee, cosa que muchos no pudimos ver en un principio por la grima que le podemos tener al personaje. Algo similar pasa con esta enseñanza. No es una frase cuyo destino debe representar a Rock Lee, es una frase para Naruto, para su crecimiento. Los personajes fueron construidos con características similares. Lejos de pensar en que el rol de Rock Lee era abrazar esta lección para construirse a futuro, lo cierto es que su rol era abrir un nuevo mundo a los protagonistas a través de sus palabras y acciones, para que los mismos crecieran. Sí, lo sé, no resulta agradable, sobre todo cuando para la gran mayoría, tanto Naruto como Sasuke, en sus inicios no eran los personajes más agradables. ¿Podemos estar de acuerdo en que al menos hubo un planteamiento de si estos personajes debían ser menos activos? Supongo que al menos en el caso de Rock Lee es bastante más claro, pero siguiendo con los factores que me hacen creer que esta propuesta fue el borrador de una idea, debemos fijarnos también en alguno de los discursos y planteamientos de la saga. Como bien dije antes, existen diferencias entre el ninja clásico y el ninja de Kishimoto, más allá de la estética. Para este examen se habla de parte de la realidad vivida de los ninjas a través de sus representantes más experimentados. Por ejemplo, se habla del manejo de información confidencial y la lealtad a la aldea promedio del encargado del examen escrito. Otro tema que resulta imprescindible tocar es el de trabajo de ninja, que aun siendo peligroso forma parte de la tradición de la aldea y es un eje importante para la economía de la aldea. Considerando estos precedentes, lo cierto es que el ninja no debería estar completo sin fracasos. Y esto también es un tema recurrente en Naruto. La historia sobre cómo el fallar en esta profesión es una opción. Usualmente se habla de errar una visión, pero lo cierto es que fallar desde el propio proceso de convertirse en ninja es algo que puede enriquecer el mundo. La aldea de Konoha, como otras aldeas, no solo se compone de ninjas, tiene gente y comercio común, así como otros cargos desligados de las batallas. Ser un ninja es una aspiración que desde el principio se nos deja ver es difícil de conseguir. El propio protagonista inicia su historia tras verse realmente como un aspirante ninja. Su ideal es convertirse en el más importante de estos, y los personajes que lo apoyan de forma más cercana o bien se preguntan si tal cargo les ha quedado grande o si por el contrario no seguir el protocolo. Desligarse de este cargo es importante para ser aún más fuerte, y es por eso que creo que en pro del aprendizaje de nuestro protagonista deberíamos ver a más personas fallar en conseguir este objetivo, personas que o bien sean un reflejo del mismo o que estén ligadas a este. Después de todo, Naruto es una historia de un joven esforzándose por destacar en un mundo que le supera. Si no hay un par de fracasos en esta historia, entonces el mundo realmente no le supera. También se trata de una historia sobre generaciones y su impacto sobre el presente, siendo así es igualmente extraño que la generación que le acompaña al protagonista pueda ser tan destacable, aún más si estos no tuvieron la oportunidad de fortalecerse junto a este. El fracaso, aunque se llame así, no tiene por qué arrastrar a todos a un depresivo final, simplemente puede ser un triste episodio que después de todo puede ser beneficioso como parte del aprendizaje, y para personajes como Rock Lee y Hinata, este puede ligar al ninja de Kishimoto al aprendizaje del protagonista y al bienestar y uso futuro de este par de alumnos. Hinata retirándose del mundo ninja puede parecer en principio algo negativo. Después de todo, el tipo de historia que deberíamos contar de ella es sobre la joven débil que rebasa las expectativas negativas de su familia. Pero una vez sumas el factor Neji, lo cierto es que a Hinata no le corresponde este cambio en la visión del clan sobre la fuerza. Neji puede, y con más justa razón, ser aquel que supera el clan y sus ideas arcaicas, a su vez reivindicándole y acercándole a este. El por qué sería una buena idea sacar a Hinata del camino ninja es porque primero es importante reflejar que este mundo está compuesto por otras personas cuya labor puede ser importante aún lejos del campo de batalla, como un vendedor de ramen o un ninja que no luche, pero por ejemplo, aproveche el Byakugan, característica del clan que permite ver seres vivos en varios niveles para recolectar información desde bases estratégicas. Hinata no tiene un por qué cumplir las expectativas de su clan. No toda historia debe ser sobre la necesidad de hacerse fuerte, sobre todo no una en la que el tiempo daría la razón al clan sobre la falta de habilidades de Hinata, como se mostraría más tarde. Un enfrentamiento temprano por parte de Hinata sobre el cómo no necesitar ser lo que los otros esperan y el cómo su actitud no necesita cambiar también está bien. Neji habla sobre cómo esta no debe seguir el camino ninja de la batalla y la guerra, y eso no tiene por qué ser incorrecto, aún proveniendo de un personaje villanesco. Hasta ese momento, al dar un paso al costado por parte de Hinata puede fácilmente ser la manera adecuada para cambiar un clan de forma pasiva, como caracteriza a Hinata.
Puedes eliminar el enfrentamiento entre hermanos que se promovió durante un tiempo. Puedes hacer de Neji un chico que, aun siendo soberbio y grosero, traiga consigo un grado de preocupación que sea propio de este tipo de personajes. Puede abrir el pensamiento cerrado de un clan que hasta ese momento era presentado como los tipos fuertes cuya fuerza debe respetarse y en su lugar enseñar que está bien optar por otro camino. Puedes demostrar que el escoger la carrera de ninja a veces es un error, que siempre está la acción de elegir algo más y el temor a un padre no tiene que orillarte a ello. Mostrar la realidad ninja donde una persona puede aceptar que no es un camino que le pertenezca. En el anime esto se da, con personajes extra que claramente quieren adornar la idea de lo complicado que es el examen, pero que un personaje principal lo haga, que conozca sus límites debería permitirnos incluso asombrarnos más por aquellos que sí se quedan. Y sí, lo sé, Hinata es un personaje muy lindo y frente a todo temor se enfrenta a Pain, pero pongámoslo en perspectiva, todo lo que hace en la serie como ninja es lo mismo que podría hacer en la serie como, no sé, cartera. No pienso encender el debate sobre Sakura contra Hinata porque ambos son pésimas a su manera, y es más cosa de Kishimoto, pero la realidad es que Hinata se beneficiaría más apartándose de la batalla que quedándose. Nos hemos acostumbrado tanto a usar la palabra inútil que esa estúpida guerra entre personajes implantó que creemos que un personaje que no es activo en batalla no trae beneficio y lo encasillamos como inútil, cuando por el contrario es justamente este valor que le da al fandom, principalmente el de Naruto, el que termina por hacer del 80% de personajes inútiles. Pues si todos deben pelear, bueno, una noticia, los mejores personajes tendrán que ser los Uchihas y eso no. La realidad es que un personaje debería cumplir un rol para una serie. Ese rol puede ser más o menos ambiguo, pero no por ello estar ligado a verlo a batallar y fortalecerse. Sí, esto es un Neketsu, habrán peleas, pero fácilmente uno de los personajes más queridos de la serie es el vendedor de ramen, porque después de todo cumple una labor que nunca descuida. Hinata puede apartarse de la serie y si su labor ya no es pelear, aún puede destacarse como un apoyo y compañero de los ninjas de Konoha. No digo un premio para Naruto, que al final así resultó la cosa. La relación de Naruto y Hinata en parte se vio perjudicada porque los personajes no siempre podían coincidir, cosa que sí ocurriría de ser la persona siempre disponible en Konoha para charlar, usar en comedia, crear empatía por el pueblo que en más de una ocasión se verá en peligro y unir a la gente común con los dotados del mundo ninja. La peor parte de Hinata como ninja es su final. Cuando digo que siento que esta era una idea de Kishimoto, lo digo en parte porque al fin de cuentas el personaje terminó como si nunca se hubiese cruzado con todos los conflictos de la guerra o la invasión de Pain. Al final de sus días, Hinata efectivamente no es la líder del clan Hyuga, tampoco es un ninja. Es más, a diferencia de Tenten o Sakura, ni siquiera utiliza el conocimiento ninja para un trabajo derivado de este, como la medicina o abrir una tienda de armas en época de paz. No está mal que Hinata sea ama de casa, es un sueño después de todo, pero es un destino que no se nos cruza por la cabeza tras ver todo lo que se acuña a Hinata desde su conflicto con el clan, la relación con su hermana o con Neji. Lo peor del asunto es que si bien este hipotético escenario de ella rindiendo se conecta perfectamente con el final que le dio Kishimoto, incluso los mejores momentos del personaje, que seguramente más de uno dirá agradezco que Hinata sea ninja para haberlos vivido, aún se pueden dar con ella como no sé, cartera. Por ejemplo, su enfrentamiento a Pain aún es algo que puede ocurrir en esta línea alternativa de tiempo. Después de todo, no ganó, y lo que hizo en la guerra ninja, pero por si no fuera todo, imagínate lo siguiente. ¿Qué escenario es más villanesco? Hinata siendo el objetivo del villano por sus genes Hyuga, genes que parecen ser el mayor aporte del personaje a estas alturas, o Hinata siendo el objetivo por sus genes Hyuga, aún habiéndose apartado de la batalla, cosa que debería mantenerla a salvo. Y con todo sobre Hinata dicho, hablemos de Rock Lee. Aún no sé si es más sencillo el caso de Rock Lee o más complicado. Obvio es el personaje que todos queremos ver en acción, pero también resulta más claro el por qué este no debió aprobar ningún examen. Todos apreciamos las historias del éxito, las historias sobre el chico que se levantó y siguió peleando hasta convertirse en campeón. Pero en este peligroso mundo ninja, ser apartado de la acción es algo que se tiene que haber visto. El positivismo está bien y Naruto es una historia positiva, pero parte del aprendizaje implica ver y corregir aquello que está mal, y en el universo de Naruto donde todos se permiten exponer a niños a la muerte, no debería ser visto como negativo el que Naruto se prometa, por ejemplo, cambiar las cosas luego de ver a un compañero casi morir. El ninja que aún queriendo dar su vida en batalla y pelear por su nación, pero que no puede hacerlo por tal o cual condición médica, debería estar presente dentro de la obra. Esta impotencia por hacer algo puede permitir que otros personajes se esfuercen el doble, y puede ser el reflejo de una convicción que puede ser más fuerte que la de tirar 1000 patadas. Es triste que el planteamiento inicial de Rock Lee sea el de enseñar mediante el ejemplo a Naruto y Sasuke crecer, pero a fin de cuentas esto es lo que sucede. Rock Lee es un ninja desafortunado, no solo porque le haya tocado ser quien pelea con Gaara, el más poderoso de los jóvenes ninja, sino porque los personajes claramente más débiles que él no fueron escogidos por Kishimoto, ya que sus derrotas no contarían la historia que se pretendía contar, la de esforzarse mucho y no ser siempre suficiente. La gente aplaude la reincorporación de Rock Lee a la batalla, no solo porque el personaje pelee bien,
o demuestre todo lo que se dijo de Tsunade, sino porque a fin de cuentas la gente quiere que el mensaje del trabajo duro vence al talento natural sea respetado. Pero este mensaje no se destruye ni se ve perjudicado con la ausencia de Rock Lee. Es más, me atrevería a decir que el mensaje nunca estuvo completo, y gran parte de ello fue gracias al personaje. Verán, cuando Rock Lee entra de nuevo en acción, nació en el público cierto aire confrontacional respecto al uso de poderes heredados. Por supuesto que la historia de Naruto trata sobre el esforzarse y superarse para vencer a aquellos que o bien nacieron con el talento que les puso por encima de otros, o bien se hicieron fuertes con tácticas cuestionables. Vamos, el enemigo final cumple con ambas características. Sin embargo, no por ello se reniega del poder que un personaje ya posee. Incluso en algunos ejemplos dicho poder se ve como algo necesario para seguir adelante. El protagonista en sí mismo debe hacer de un tremendo poder que le acompaña desde su nacimiento como algo suyo, no rechazarlo. Obviamente hay de casos a casos. No vamos a negar que hacer gigantes de energía con Dojito no es estúpido. O qué decir sobre ese momento que todos conocen y destruyó gran parte del mensaje de la obra. Ese que como muchos otros momentos hay en la saga final. Pero el hecho es que con Rock Lee apartado de la acción podríamos considerar que una visión como la suya es más simple, más incompleta, que el verdadero poder para vencer al resto es trabajar duro con aquello que tienes, aun si esto es una maldición para unos. Obviamente me encanta el esfuerzo del personaje que no tiene nada para sí mismo, pero tanto por la lógica implícita en las escalas de poder, como por el hecho de que sería contradictorio escalar en un mundo que claramente es fantástico, no deberíamos ver mal el encontrarle un límite a los personajes de este carácter. Por supuesto que Rock Lee estaría destrozado si se le dice que no podrá ser un ninja, pero comprender y abrazar un destino que no esperaba también es correcto. También se puede ser feliz en comprender para qué no se está hecho a tiempo en lugar de demostrarlo, tal como sucede en los siguientes capítulos. Rock Lee quería demostrar que aun sin genjutsu y ninjutsu, habilidades psíquicas y especiales por así decirlo, se podía ser un gran ninja. Y técnicamente lo demuestra, en tiempo récord, en un arco que como expliqué antes ya estaba completo. Si bien con Hinata podemos decir que nada es diferente a como hubiese sido de apartarse del camino ninja, con Rock Lee la percepción que pudimos tener del personaje cambia radicalmente, pues muchos personajes destacan por su poca participación dentro de una obra, participación que termina siendo esencial o espectacular, pero a medida que se expone a estos a más tiempo en pantalla, les encontraremos fallas. Rock Lee regresa y las expectativas que carga consigo son gigantescas, pero se queda en eso, expectativas. No existe un plan a largo plazo con el personaje, no existe batalla que le corresponda ni power-up que se le permita. Y el sueño que tenía, bueno, a menos de que se hubiese convertido en Hokage, y por tanto demostrar explícitamente que su teoría era cierta, ya lo había cumplido. No había más forma de hacerlo. Alguien dirá claro que sí. Rock Lee debía demostrar que con un buen taijutsu se podía ser un gran ninja, algo así como lo hizo Guy en su pelea contra Madara. Bueno, lo gracioso es que efectivamente tras esta pelea, Guy se ve incapacitado, cosa que una vez más indica que el salir de acción está estrechamente ligado a dicho sueño. Rock Lee cumplió su papel, inspiró a los protagonistas, demostró lo cruel y complicado que puede ser un mundo ninja, fue el reflejo de la relación que un equipo puede tener, con sinergia, pero también con rivalidades, y pudo cumplir el sueño de ser reconocido por su taijutsu, que aunque se daría en secreto, al menos lo verían quienes sí importaban, su maestro, el futuro Hokage, el futuro Kazekage, etc. Es gracioso pensar en cómo de importante es que Rock Lee esté incapacitado de pelear. Solo viendo el cuarteto protagónico podemos decir que su condición es algo que Kakashi pudo buscar impedir para sus alumnos. Véase enseñando taijutsu a Sasuke, para Sakura, quien fue el interés romántico de Rock Lee, pudo volverse una meta de vida. Pensemos en que Sakura siguió los pasos de Tsunade, la mejor doctora. Si Sakura, a 10 años en el futuro, era la única capaz de curar a Rock Lee, esta se consagraría como una mejor doctora, permitiéndole destacar en la que eligió ser y, por qué no, ayudándola a cumplir un sueño secundario. Para Sasuke es importante verle en una camella, algo requeriría para que su ego se infle, aún más, claro. El ver él como un reflejo de Naruto es incapaz de seguir adelante, le habría dado como villano la razón, en que Naruto tendría el mismo destino funesto y por tanto le permitiría engrandecer su confianza en sus habilidades, a la par de justificar un poco más su búsqueda por poder fácil, lejos de la aldea. Y Naruto por supuesto siempre habría de llevar consigo la voluntad de Rock Lee, tema recurrente de la obra, llevar la voluntad de quienes ya pelearon y perdieron en su día. Como dije hace un rato, Naruto encontraría el balance perfecto entre usar lo que tiene a su disposición y trabajar duro en superarse. Estoy seguro que quienes se han sentido inseguros en sus capacidades alguna vez se dijeron si tuviese el talento, lo explotaría al máximo. Rock Lee se convierte en un triste adulto que claramente no es mejor que su versión infantil, pero aún más, pierde toda la capacidad de llevar consigo la sabiduría de un fracaso. Ya no puede ser un soldado caído que por experiencia propia sabe los límites del cuerpo y enseña al resto a buscar sus sueños. Es solo un profesor más que no destaca mucho.
Ahora bien, para entrar un poco en la dinámica de lo que pudo haber sido, en parte porque de esta forma podríamos teorizar si esto fue parte del plan, y en parte porque me gusta sugerir ideas 10 años tarde porque claro que mañana descanonizan Naruto, pensemos cómo hubiese cambiado el no tener a este par de personajes. Bueno, lo cierto es que mentí, no son 2 personajes los que debieron irse, sino 4. Y es que ya sea porque esta idea se le cruzó a Kishimoto, o por simple coincidencia, lo cierto es que todo un grupo entero de ninjas desaparece. Si a Rock Lee y Hinata le sumamos Sasuke y Kuronai, este par de personajes no los conté, pues a diferencia de los anteriores, Kishimoto sí logró separarlos de la acción principal. A Sasuke le dio todo un conflicto para hacerle renegar de las leyes y procesos de Konoha, haciéndole un ninja solitario, más o menos, que abandona a su equipo, siendo entre los jóvenes el único de su generación. Importante, que cambia la dinámica de trabajo establecida. Sasuke es otro gran ejemplo de por qué es importante explorar al ninja Kishimoto. Él no se aleja porque ser ninja no fuese su sueño, ni tampoco por una incapacidad, pero considerando el planteamiento de que los ninjas buscan poder y traicionan a sus aldeas, Kishimoto se permite usar a Sasuke para ejemplificar este ninja, y obviamente para generar el conflicto de los que se quedaron, los que tomaron acción y la política de la aldea en relación a este problema. Kurenai es un lindo ejemplo del ninja que se apartó por propia voluntad. En un principio se nos muestra como la novata de entre los maestros, cosa que debería ser suficiente para mostrarle fuerte y superior, pero lo cierto es que nunca hubo plan con este personaje. Ya en su primera aparición parece tener tantas dudas sobre el mundo que le rodea, cosa extraña porque si tomó los mismos exámenes que sus alumnos, debería comprender lo complicada vida shinobi. Se le trata como una inexperta y honestamente Kishimoto, siendo infame en la escritura de sus personajes femeninos, parece usarla como un trámite, como el personaje femenino que debe aparecer para darle variedad al grupo, sin mencionar ese momento tan infame que aunque sea todo un meme, para mí el reconsiderar tus funciones como shinobi de la aldea de la hoja luego de enfrentarte a estos monstruos es natural. Tras su participación en Naruto casi desaparece, hasta que en Naruto Shippuden se retira por embarazo. Y sé que parece un personaje completamente inútil y producto del desinterés de Kishimoto, pero creo que hace una dupla excelente con su pareja, Asuma. Ya establecimos que el mundo ninja es peligroso y este par nos muestran 2 caras de una misma moneda. El ninja que se retira y puede seguir con una vida relativamente tranquila, vive por los que más quiere y aun llamándosele cobarde, es consciente de que los suyos le necesitan, y el ninja que continúa ya sea por necesidad o depender por un legado del pasado, se aferra a perseguir batallas que le superan y pues, bueno, miren qué bonito. Kurenai vive por el futuro de su familia. Asuma muere bajo la sombra de sus antepasados. Kurenai incluso se presta para ser quien abra los ojos de Hinata sobre los peligros del mundo shinobi. Sus situaciones serían bastante parecidas, ya que los maestros, muy al estilo de la dinámica de Kishimoto del pasado influyendo en el presente, son un reflejo de sus estudiantes. Kurenai pudo ser quien muestre que tal decisión de Hinata no sería errada ni empezar, estrechando el inexistente lazo de estas. Sea como fuera, en total tenemos 4 personajes en este nuevo escenario, los cuales a su vez forman un equipo de 3 alumnos y un profesor. Sin ellos podríamos decir que la dinámica de no uno sino de todos los equipos tendría que haber cambiado. Tras el time skip de Naruto, el equipo 7, único equipo en perder un miembro, se le sumó Sai. Personaje que puede gustarte o no, pero la realidad es que es un personaje un tanto metido a la fuerza. No solo porque haya sido el reemplazo de Sasuke, todo lo contrario, porque nunca lo reemplazó, no tomó el protagonismo que debería nunca. Mi idea es que los grupos de futuros ninjas habrían de haberse restablecido en formas diferentes. Kiba y Shino tendrían que haberse unido a otros equipos. Estos dos no se parecen en nada a su maestra, no hay por qué fingir que no podrían tener mejor desempeño en otros grupos. De esta forma Shino tendría que ser parte del grupo de Gai Sensei y Kiba del grupo de Naruto. Primer beneficio, protagonismo. ¿Por qué tendría que haber sido así en caso de disolverse el grupo? Bueno, aparte del vacío de Sasuke y Rock Lee, no creo que sea tan difícil pensar en que al menos Kiba tenía excelente sinergia con el equipo 7. A ver, sé que puede ser solo yo, pero el personaje es escrito con cierta rivalidad / amistad a Naruto, un personaje que fácilmente puede crecer junto a este. A eso sumémosle que el tipo pelea con un perro a su lado, tal como Kakashi, es decir, por lo pronto ya tendría más posibilidad de aprender algo de Kakashi que la propia Sakura, porque Kakashi es un maestro no muy bueno. Pero mínimo, podríamos tener un cuarto sabio entre los protagonistas, aunque su destino sea ser golpeado y apartado cómicamente. Otro punto que pienso es importante es que claro, la mayoría de personajes deben interactuar en pro del crecimiento de Naruto como protagonista. Si hablamos que una de las propuestas de la serie es Naruto aprendiendo a usar su poder, el enseñarle a pelear como una bestia sería algo que pudiese aprender de Kiba. Naruto ya aprendió un par de trucos de Rock Lee, ahora bien podría hacerlo con Kiba. No se me ocurre cómo variaría la dinámica con Sakura, no parece que los personajes se complementen. Aunque también recordar que en esta formación habría una mascota. No sé, algo gracioso saldría de esto. Si no es un caso más complicado porque honestamente no parece tener sinergia con ninguno de los equipos a los que podría unirse. Bueno, supongo que al juntarse con Gai Sensei tendría que aprender a usar más su cuerpo y menos sus insectos. O incluso ganar un power-up donde los insectos de su interior trabajen en su físico. No sé, aunque una batalla de 1.000.000 de moscas contra las 64 palmas igual estaría interesante. Obvio, este par, sobre todo Kiba, serían un tanto más reconocibles, más protagónicos.
Sai técnicamente no cambiaría en absoluto, su estatus sería el mismo, un agente externo que trabaja con el equipo 7. Pero bueno, al final, ¿qué pasó? Obvio no puedo hablar de una decisión que no tomé, de un evento que puede que no haya pasado, en un estudio en el que claramente no estuve. Pero asumiendo que esta idea fue contemplada, ¿por qué habrían de descartarla? Bueno, teorizo que simplemente Kishimoto se rindió al fanservice. Obvio, refiriéndome a fanservice como dar cierto gusto a la fanaticada indistintivamente de si esto ayudará o perjudicará la trama general de la serie. Creo que Kishimoto debió encontrarse en un limbo de fanservice, donde claramente planteó esta idea sin necesidad de expresarla de forma literal, y como es obvio, las siguientes semanas midió la respuesta del público respecto a todos sus personajes. Todos los que aparecieron en esta saga, al fin y al cabo una saga propuesta como una competencia que permite mostrar más personajes sin necesidad de darles todo un arco individual, y desgastar el interés del público siguiendo un personaje que no nos gusta. Me es extraño pensar que muchas personas tienen la creencia de que los autores no se involucran con sus fandoms. Obvio, estamos hablando de una época anterior y de un mangaka que no tenía redes sociales públicas, pero he ahí el detalle. Como cada creador, los mangakas quieren saber qué se dice, qué se comenta de su obra. No es extraño pensar que Kishimoto logró navegar entre foros, escuchó conversaciones y por supuesto pensó sus siguientes arcos considerando las tan famosas encuestas de popularidad. Y a propósito de estas, en las primeras 3 encuestas tanto Hinata como Rock Lee se hallan entre los 10 primeros lugares. En la cuarta sale Hinata del top 10 pero se mantiene Rock Lee. Estos personajes son famosísimos y queridísimos entre los lectores. Si por un momento en Kishimoto se cruzó el pensamiento de separarlos de la acción, pues qué mal, porque el mundo estaba en contra de tal idea. Pero es que incluso Ichiro Oda y Akira Toriyama tenían por favorito a Rock Lee entre los ninjas. Hay toda una teoría conspirativa sobre cómo el estudio Pierrot tenía por favorita a Hinata y reducía a Sakura para resaltar a esta última. No voy a meterme en eso otra vez, creo que ya dije mucho. Pero hey, Pierrot sí hizo algunos de los mejores capítulos del personaje, con Kishimoto queriendo ser el buen mangaka que escucha a su público, y los personajes pasaron a un peor estado que el de retiro o el de la muerte, el del olvido. Yo sé que estas ideas pueden ser muy fumadas, o tal vez no mucho, estoy seguro que más de uno las habrá pensado, pero no quiero decir tampoco que la obra mejore o empeore con estos personajes de por medio. Al fin y al cabo solo son 2 personajes que poco o nada influyen en los problemas y virtudes que se dieron a lo largo de la serie. Tampoco creo que esté mal el que un mangaka tenga una escritura más influenciable, por así decirlo. Este video solo era mi desahogo personal, aún creo que Naruto es una obra muy buena, una que podría volver a mirar muchas veces. Tienen ciertos detalles que nos obligan a mirar nuevos escenarios, sobre cómo A o B idea hubiesen funcionado, lo cual igual es bueno, es una forma de hacer que la obra viva, y después de todo, igual creo que encontré momentos lejos de los exámenes Chunin donde agradezco haber tenido a Hinata y Rock Lee presentes, aun si fueron relleno. Este par le ponen cierto brillo a la obra.